Capítulo 2. Sandra se pasó los siguientes días haciendo vida normal. Durante ese tiempo, la realidad se terminó de asentar en su mente, y la nube de aturdimiento se disolvió poco a poco. Decidió no pensar en el tema del dinero o la herencia, hasta que todo el trámite y el papeleo estuvieran terminados, para lo que tenía que esperar las noticias del abogado. Recordaba vagamente haberle escuchado decir algo sobre bancos, una oficina de registro e impuestos, pero la verdad era que le había estado prestando atención a medias, lo que ahora se le ocurría que había sido una idea horrible, así que simplemente lo dejó en sus manos. Para cuando pasó una semana, había conseguido no pensar en el asunto, por lo que cuando sonó el teléfono en su casa, se sorprendió igual que la primera vez. «Hola». Cuando contestó el teléfono, la voz de un hombre desconocido, distinta a la del abogado, sonó por el otro lado. «¿Sandra Fernández?» «Soy yo», respondió Sandra. «Buenas, soy David García, el asistente del señor Aguilar». A Sandra le llevó un par de segundos situar al hombre, antes de que éste siguiera hablando. La llamaba para concertar una cita, para guiarla durante la visita a la propiedad. ¿La propiedad?, preguntó. Sí, la casa que le dejó el señor Vila, su pariente. Solo después de que lo oyera de boca del hombre, Sandra recordó que, además del dinero, en el testamento aparecía algo sobre una casa o un piso. Lo cierto era que la enorme cifra que había visto, la había impedido concentrarse en otra cosa aparte de eso. Sí, claro, dijo finalmente. Creía que aún quedaban por hacer unos trámites antes de poder hacer nada. La oficina del registro de la propiedad tiene que finalizar el proceso, para que la casa figure a su nombre, dijo él, pero usted puede visitarla cuando quiera. Pensamos que querría verla cuanto antes para decidir qué quiere hacer con ella. Teniendo en cuenta que ni se acordaba, no había pensado nada. Supuso que no estaba de más pasarse por ahí, para ver el estado de la casa e ir pensando en ello. Podría usar su siguiente día libre, o pedir una semana en el trabajo. David le dictó la dirección de la casa y las indicaciones de cómo llegar, que Sandra apuntó en un cuaderno, y acordaron encontrarse frente a la casa la semana siguiente, para que David la guiara y le mostrara el lugar. Al final, tendría que hablar con su jefe esa tarde para pedirle un día libre, y que le cambiara el turno del siguiente, en caso de que tuviera que quedarse más de lo previsto. Cuando colgó el teléfono, Ana no tardó en dejarse oír. ¿Era él el abogado? ¿Están ya listos los papeles? No, era su asistente. Va a enseñarme la casa del tío abuelo para que vaya pensando qué hacer con ella. ¿También había una casa?, preguntó Ana. ¿Cómo es que no lo habías dicho? No me acordaba, respondió Sandra. De todas formas, no importa mucho, seguramente la venderé. No necesitas decidir ahora mismo, dijo su padre desde la sala. Piénsalo después de verla. Sí, tal vez te guste, propuso su madre. Queda a 2 horas de aquí, así que aunque me gustara no tendría mucha utilidad para ella, explicó Sandra. Bueno, ya se verá, resolvió su madre, sonriendo enigmática desde la cocina. Tras algo más de 2 horas de viaje, Sandra había estado segura de haberse perdido, al menos, un par de veces. El pueblo que le había dicho David, resultaba ser un pueblo costero, situado junto a una ría, a poca distancia de la desembocadura del río hacia el mar, y rodeado por colinas y montes llenos de espesos bosques. Sandra tuvo que dejar atrás el núcleo urbano, y adentrarse en una estrecha carretera que subía la montaña. Justo al final del camino, pudo ver a un hombre de pie, detrás de una gran puerta de barrotes metálicos, que debía de estar unida a un muro, pero que estaba tan rodeado de enredaderas, que las puertas parecían estar conectadas directamente con las ramas. Sandra aparcó su coche a un lado del camino, frente a la puerta. ¿Es usted Sandra Fernández?
Sandra asintió a la pregunta del hombre mientras salía del coche. Soy David, dijo él, mientras abría la puerta metálica. Encantada, respondió, acercándose a él, y estrechándole la mano que David le extendía. Bueno, pasemos directamente. David guió el camino hacia el amplio jardín que rodeaba la casa. La casa es una preciosidad. Sandra caminó tras él, y se encontró frente a ella con una visión como sacada de un cuento de hadas. Un camino empedrado se extendía recto hacia la casa, pero rodeándolo había una gran parcela, con césped de color esmeralda y perfectamente recortado, del que brotaban una multitud de flores de distintos colores, y árboles cuyas verdes hojas daban sombra al paisaje, y si se levantaba el brazo al caminar, acariciaban los dedos de quien paseara bajo ellos. Los espacios entre las hojas dejaban pasar pequeños rayos de sol, que iluminaban la escena como si fueran luciérnagas. Sandra no podía ver el muro que había pensado que rodearía la parcela. En su lugar, parecía que el jardín se extendía sin límite y se unía con el bosque de alrededor. Como toque final al paisaje, la casa que se encontraba justo en el centro, era una construcción de tamaño colosal, de 3 plantas, con fachada de piedra y grandes ventanales con arcos de madera. Cuando David abrió la puerta principal, que parecía de madera maciza, el rústico exterior fue sustituido por un ambiente interior moderno. No era como esas fotos que salían en las revistas, con amplias habitaciones mayormente vacías y muebles impolutos, sino que toda la decoración emanaba calidez y un aire acogedor. Los suelos eran de piedra brillante, las paredes de un color crema, y los muebles eran de madera oscura. Le sorprendió encontrar que la cocina tenía un concepto abierto, que comunicaba con el salón y el comedor. También había una biblioteca y un aseo. En la segunda planta, los suelos eran de oscura y cálida madera, y el espacio estaba dividido en 3 dormitorios, uno de ellos con baño propio, y un cuarto de baño extra para el resto de la planta. Por último, la última planta se componía en su totalidad, de un dormitorio en suite, con baño y vestidor, y una habitación anexa que servía de almacén. Sorprendentemente, todos los acabados parecían nuevos, y la calefacción central, la fontanería y el cableado eléctrico, estaban en buen estado. Sandra se preguntó cómo era posible que esa casa se hubiese mantenido tan actualizada. Debía de haber costado una fortuna. ¿Y qué le parece? La pregunta de David la sacó de su ensimismamiento, y Sandra dejó de observar a su alrededor, para girarse hacia él y responderle. No voy a mentir, no me esperaba esto, respondió, sin poder ocultar su admiración. La casa ha sido reformada hace poco, así que todos los acabados son prácticamente nuevos, explicó David. Cualquiera estaría encantado de vivir aquí. La verdad es que pensaba venderla, comentó Sandra en voz baja, sin poder quitarse de la cabeza cuánto podría valer una casa así. Si me permite un consejo, dijo David, ¿por qué no se queda aquí unos días mientras lo piensa? ¿Quedarme aquí? Sandra se hizo la pregunta más a sí misma que a David, pero igualmente él asintió en respuesta. No creo que pueda, dijo, pensando en los días libres que tenía. Cuando le comentó su situación a su jefe, lejos de darle los pocos días que pidió, él mismo le propuso que aprovechara a tomarse todos los días de vacaciones que tenía, dado que estaban en temporada baja. Sandra había rechazado la oferta, pero su jefe pareció dejar el tema abierto. Tengo que estar en casa cuando lleguen los documentos, ¿cierto? ¿O si hace falta que haga algo? Yo puedo dejar el recado de que se los manden aquí, si quiere, respondió David. Y por lo otro, no debe preocuparse, no es necesario que haga nada, el señor Aguilar se encargará de todo. Además, añadió, la casa estará llena de objetos personales del señor Vila, supongo que querrá tomarse tiempo para organizarlos. Las últimas palabras de David fueron las que convencieron a Sandra. Efectivamente, si quería vender la casa, debía sacar todos los objetos personales, y por el tamaño que tenía, iba a llevarle un buen rato. Como su jefe ya le había propuesto alargar su descanso, pensó que sería mejor aprovechar y hacerlo ahora, en lugar de pedir otros días más adelante.
Tendría que llamarle para avisarle. Puede que sí que me quede unos días, decidió. Estupendo, respondió David. Entonces dejaré el recado en la oficina. Gracias. No hay problema, estamos para ayudar. Sandra recibió las llaves de la casa de manos de David, y lo acompañó hasta la verja de entrada. Como no había visto ningún otro coche, Sandra se ofreció a acercarle, pero él rechazó la oferta, explicando que había aparcado más abajo, en la carretera principal. Sandra le acompañó hasta la puerta metálica del jardín, y se limitó a verle alejarse por el camino. Antes de volver adentro, sacó una mochila de viaje que había llevado con ella, pensando en la posibilidad de tener que pasar la noche. Solo había traído consigo una muda, así que tendría que pedirle a su familia que le mandaran algunas prendas más. Fin del capítulo 2.